Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro segundo encuentro de la unidad curricular Impuesto 1. El día de hoy vamos a estar tratando de los temas concernientes a las exenciones y exoneraciones en materia de impuestos sobre la renta, así como las tarifas aplicables y los aspectos fundamentales referidos a los ingresos, costos y deducciones que de acuerdo a la norma podemos tomar en cuenta para una adecuada declaración del impuesto sobre la renta. En este sentido, comenzaremos entonces por definir qué son exenciones y qué son exoneraciones, recordando que las exenciones vienen a ser la dispensa total o parcial del pago del cumplimiento de un impuesto, siempre y cuando esté contemplado en la ley, mientras que la exoneración también constituye una dispensa del pago del impuesto, pero que se establece a través de un decreto de exoneración emitido por el Ejecutivo Nacional. De tal modo que la ley del impuesto sobre la renta vigente, la publicada en diciembre del año 2015, contempla o establece en su artículo 14 las exenciones vigentes en materia de impuestos sobre la renta. En este sentido, nos encontramos las siguientes. Están exentos del impuesto los siguientes: las entidades venezolanas de carácter público, el Banco Central de Venezuela, Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, así como los demás institutos autónomos que determine la ley. Nos encontramos que también están exentos los agentes y demás funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en la República por las remuneraciones que reciban de sus gobiernos. También los agentes consulares y otros agentes o funcionarios de gobiernos extranjeros que con autorización del gobierno nacional residan en la República Bolivariana de Venezuela por las remuneraciones que reciban de sus gobiernos siempre que exista reciprocidad de exención. Esto se ha referido prácticamente a la ocupación de cargos diplomáticos en otros países mediante los cuales se permite entonces la exención de los ingresos percibidos en cada país siempre y cuando haya reciprocidad en este orden de ideas. Bien, entonces también nos encontramos que están exentos en el numeral 3 las instituciones benéficas y de asistencia social. Podemos decir que este es uno de los numerales fundamentales más importantes de entendimiento y de interpretación en materia de exenciones de impuestos sobre la renta, porque cuando se modificó la ley en el año 2014, en noviembre del año 2014 específicamente, trajo consigo una modificación fundamental sumamente importante en lo referido a las instituciones sin fines de lucro, dejando solamente en el numeral 3 para la ley vigente como exentos las instituciones benéficas y de asistencia social, siempre que sus enriquecimientos se hayan obtenido como medio para lograr los fines antes señalados y que en ningún caso distribuyan ganancias o beneficios de cualquier naturaleza o parte alguna de su patrimonio a sus fundadores, asociados o miembros y que no realicen pagos a título de reparto de utilidades o de su patrimonio. Aquí nosotros debemos hacer una pausa para poder comprender a qué se refieren las instituciones benéficas y de asistencia social. Es decir, si la norma considera que es una institución benéfica y de asistencia social, pudiera llegar a estar exenta del impuesto sobre la renta, ¿bien? Pero aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que establece de la mano el artículo 17 del reglamento del impuesto sobre la renta, que es la norma que describe y nos define qué se considera una institución benéfica y de asistencia social. Por lo cual, si el documento constitutivo de esa institución en su objeto se corresponde con las funciones que describe el artículo 17 del reglamento del impuesto sobre la renta, y se refiere a que cumpla para ser una institución benéfica y de asistencia social, se pudiera considerar que está exenta. Sin embargo, aquí también tenemos que hacer una acotación especial a lo que establece el parágrafo único al final del artículo 14, donde nos indica que estas instituciones que se enmarcan dentro del numeral 3 deben solicitar la calificación de exención ante la administración tributaria de su jurisdicción, cosa que trataremos al final del artículo. El numeral 4 del artículo 14 también hace referencia a que se encuentran exentos los trabajadores o sus beneficiarios por las indemnizaciones que reciban con ocasión del trabajo, cuando les sean pagadas conforme a la ley
o contratos de trabajo por los intereses y el producto de los fideicomisos, constituidos conforme al decreto con rango, valor y fuerza de ley de la Ley Orgánica de Trabajo de los Trabajadores, ¿bien? Así como los productos de los fondos de retiro y de pensiones. Por lo tanto, aquí en el numeral 4 nos indica que están exentos las indemnizaciones que se causan con ocasión de la terminación de la relación laboral, como las prestaciones sociales, y también aquellas que se derivan de productos del fondo de retiro y de pensiones. El numeral 5 nos indica que están exentos los asegurados y sus beneficiarios por las indemnizaciones que reciben en razón de contratos de seguro y deberán incluirse en eh, en los planes que sean como tal colectivos, ¿no? Los asegurados y sus beneficiarios por las indemnizaciones que reciban en contratos de seguro. El numeral 6 es importante conocer que es el que establece la exención del pago del impuesto para los pensionados o jubilados. Y nos dice literalmente, los pensionados o jubilados por las pensiones que reciban por concepto de retiro, jubilación o invalidez en el caso que tales pensiones se traspasen a sus herederos conforme a la legislación que los regula. Bien, entonces aquí encontramos en el numeral 6 la exención de los jubilados o pensionados. Recordemos que los jubilados son aquellas personas que ya cumplieron su tiempo según la norma dentro de una institución pública en la cual quedan obteniendo como ingreso una jubilación. Y la pensión normalmente se refiere a la pensión que se obtiene también cumpliendo los requisitos pertinentes en el caso del Instituto Venezolano del Seguro Social. Allí encontramos la base legal de la exención de los pensionados o jubilados. También tenemos que están exentos del impuesto sobre la renta, según el numeral 7, los donatarios, herederos y legatarios por las donaciones, herencias y legados que perciben. Recuerden que aquí tenemos de dónde se origina todo esto. Se origina de aquello que se realiza, que se hereda o que se transmite la propiedad a través de una declaración sucesoral. Y entonces encontramos, por ejemplo, los herederos y legatarios. Herederos normal que obtienen una herencia cuando una persona fallece o legatarios que pueden originarse a través de un testamento. Bien. En el numeral 8 nos dice que están exentos los afiliados a las cajas y cooperativas de ahorro, siempre que se correspondan a un plan único general establecido para todos los trabajadores de la empresa. Entonces son los planes de cooperativas de ahorro de las empresas como tal. Luego el numeral 9 nos establece las personas naturales por los enriquecimientos provenientes de los intereses generados por depósitos a plazo fijo. Fíjense que únicamente nos hace mención de las personas naturales por los depósitos a plazo fijo. Bien, el numeral 10 hace mención a las instituciones de ahorro y previsión social, los fondos de ahorro, de pensiones y de retiro por los enriquecimientos que obtengan en el desempeño de las actividades que les son propias. Cuando nosotros hablamos de instituciones de ahorro o previsión social, podemos tomar como, por ejemplo, la que se corresponde con los educadores, el IPASME, o por ejemplo la que se corresponde con los cuerpos de seguridad, como el IFA, el Instituto de Provisión de Seguro Social. Bueno, aquí encontramos en el numeral 10 la base de exención de estas instituciones para el impuesto sobre la red. El numeral 11 nos dice que están exentos las empresas estatales nacionales que se dediquen a la explotación de hidrocarburos y actividades conexas por los enriquecimientos extraordinarios provenientes del valor comercial que les sea reconocido en actos de estudios previos, informaciones, conocimientos e instructivos técnicos. Bien, por ejemplo. Y el numeral 12 hace mención a los enriquecimientos provenientes de los bonos de la deuda pública nacional y cualquier otra modalidad de título valor emitido por la República. El numeral 13 nos dice que están exentos los estudiantes becados por los montos que reciban para cubrir sus gastos de manutención, de estudios o de formación. Y por último, encontramos un parágrafo único de este artículo 14 que nos viene a hacer mención específicamente a lo que establece el numeral 3, que son las instituciones benéficas y de asistencia social, y nos establece lo siguiente. Los beneficiarios de la exención prevista en el numeral 3 de este artículo deberán justificar ante la administración tributaria que reúnen las condiciones para el disfrute de la exención en la forma que establezca el reglamento. En cada caso, la administración tributaria otorgará la calificación y el registro de la exención correspondiente. Es decir,
Todos aquellos que se constituyeron bajo una institución benéfica de asistencia social también deben realizar un trámite administrativo que se refiere a la calificación de exención del impuesto sobre la renta. Bien, una calificación de exención que se constituye mediante un escrito a la administración tributaria en el cual se anexa su documento constitutivo para que la administración tributaria de la jurisdicción a la cual pertenece esa institución verifique si cumple o no los requisitos para que proceda una calificación de exención del impuesto sobre la renta. Recordemos que este parágrafo único está directamente vinculado a las instituciones que se señalan en el numeral 3 de este artículo. También en el impuesto sobre la renta nos vamos a encontrar las tarifas impositivas. Las tarifas impositivas que se aplican en el impuesto sobre la renta son tres. La tarifa número 1 para personas naturales, la tarifa número 2 para personas jurídicas y la tarifa número 3 para las contribuyentes o personas que realizan actividades de minas e hidrocarburos y actividades conexas. Por lo tanto, la tarifa número 1, que se encuentra establecida en el artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que se corresponde a personas naturales, comprende unos rangos que se enmarcan en unidades tributarias, nos indica el porcentaje aplicable y un sustraendo que se resta de ese cálculo del impuesto gravable. Entonces nos dice, por ejemplo, desde 0 hasta 1000 unidades tributarias es un 6% el porcentaje del impuesto. De 1000 hasta 1500, un 9% con una aplicación de un sustraendo de 30. De 1500 hasta 2000, un 12% con un sustraendo de 75. Y así sucesivamente hasta alcanzar 6000 o más unidades tributarias, en la cual el porcentaje para calcular el impuesto que se aplica al 34%. Bien, entonces, ese es el cálculo que incluso nos hace el portal fiscal cuando hacemos la declaración electrónica a través del portal fiscal, una vez que nos va a llevar el enriquecimiento gravable. Bien, entonces, tarifa número 1 para personas naturales residentes. Nos encontramos la tarifa número 2 para personas jurídicas que se encuentra establecida en el artículo 52. En estas tarifas nosotros vemos esa característica de progresividad del impuesto sobre la renta, en la cual se demuestra que entre más enriquecimiento haya obtenido ese contribuyente, pues más alto será su porcentaje de aplicación. En el caso de las personas jurídicas encontramos tres rangos: de 0 hasta 2000 unidades tributarias, de 2000 hasta 3000 y de 3000 en adelante. Bien, y nos señala porcentajes como el 15, el 22 y el 34% y su respectivo sustraendo. De modo que si la declaración se está realizando para una persona jurídica domiciliada, entonces, de acuerdo a cuál sea su enriquecimiento neto, nosotros acá aplicamos la tarifa número 2 y se procede entonces a calcular ese impuesto, el enriquecimiento gravable. Bien, de modo que entonces la tarifa número 2 se aplica a las personas jurídicas. Luego tenemos en el artículo 53, la tarifa número 3, que se refiere a quienes realizan explotación de minas, actividades de hidrocarburos o conexas. Y aquí sí nos trae una tasa proporcional de explotación de minas al 60% y explotación de hidrocarburos 50%. Bien, cuando nosotros estamos realizando la declaración del impuesto sobre la renta, en ese formato electrónico, la declaración nos va haciendo una especie de encuesta o de preguntas para que vayamos rellenando. Y en una de esas preguntas se refiere a si tenemos actividades de minas o hidrocarburos o actividades conexas. ¿Por qué? Porque si un contribuyente marca sí, ya el sistema se traslada o conoce que debe calcular el impuesto a la tasa proporcional contemplada en la tarifa número 3. Y si marcamos no, ya el sistema sabe que se corresponde, si es, por ejemplo, una persona jurídica, a la tarifa 2, o si es una persona natural, a la tarifa 1. Pero entonces es importante que todos esos datos que nosotros procedemos a transcribir en la declaración electrónica y a marcar deben ser adecuados, exactos, correctos, para que el sistema vaya haciendo los cálculos pertinentes también de la manera adecuada. Nos encontramos que
En el cálculo entonces del impuesto utilizamos nosotros lo que se refiere a las tarifas, ¿sí? Tarifa número 1, tarifa número 2 y tarifa número 3. Luego contemplamos en esta gama de artículos de la norma referidos a la declaración del impuesto sobre la renta, los ingresos, costos y deducciones. ¿De dónde provienen los ingresos? ¿Cuál es la fuente de los ingresos? Normalmente de venta de bienes y servicios en general. Puede ser también de arrendamientos o bienes muebles e inmuebles, ¿bien? Pueden ser honorarios profesionales, pueden ser regalías y participaciones análogas, puede ser de enriquecimiento provenientes de cuentas de participación, de sociedades de personas, de comunidades o de consorcios, puede ser de intereses y comisiones mercantiles, así como de los sueldos y salarios y remuneraciones similares. Los costos y gastos. Los costos y gastos los vamos a encontrar, los costos a partir del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y los costos en sí, pues son aquellos que de la renta bruta proveniente de la venta de bienes y servicios en general o de cualquier otra actividad económica se determina restando de los ingresos brutos computables, ¿bien? Podemos decir que los costos de los productos enajenados, de los servicios prestados en el país, son aquellos que vamos a restar de los ingresos brutos que se hayan obtenido. Recuerden que en el impuesto sobre la renta calculamos el enriquecimiento netos utilizando la ecuación contable que todos conocemos, enriquecimiento neto igual a ingreso bruto menos costos menos deducciones. Nos vamos a encontrar que los costos normalmente comprenden los siguientes conceptos: los costos de adquisición de los bienes, si pagamos comisiones, si pagamos fletes, si pagamos seguro. En general, el costo de bienes muebles e inmuebles, los servicios y producción. Y de forma especiales se calculan para las constructoras, las urbanizadoras, las aseguradoras, que la norma trae un procedimiento diferente para el cálculo de sus costos. ¿Bien? En la determinación del enriquecimiento neto, nosotros nos vamos a encontrar que el artículo 27 al 33 nos establecen los gastos y el reglamento del artículo 52 al 79. Cabe destacar que el artículo 27 es el artículo más largo que tiene la ley del impuesto sobre la renta y que comprende todas las deducciones que nosotros podemos disminuirnos a título de gastos en una declaración de impuestos sobre la renta, dentro de las cuales encontramos, por ejemplo, los siguientes. Artículo 27. Y aquí además deben cumplir ciertas condiciones específicas para que procedan como tal, que son las siguientes: corresponderse a egresos causados no imputables al costo, que sean gastos normales y necesarios, que sean hechos en el país con el objeto de producir el enriquecimiento y que además estén soportados en un documento que cumpla con todas las formalidades y requisitos que se establecen al respecto para que pueda deducirse a título de deducciones o de gastos. El artículo 27 comprende entonces las siguientes condiciones: que sean gastos que sean normales, necesarios, que estén causados, que sean hechos en el país con el objeto de producir la renta y que posea un soporte que cumpla con todos los requisitos y formalidades en materia de documentos equivalentes a los soportes de los gastos, llámese factura o llámese los documentos equivalentes según la naturaleza de esa actividad. Podemos leer pues, ya para nuestro cierre de manera general que nos establece entonces el artículo 27 dentro de sus gastos, y encontramos de forma más común y general los siguientes: los sueldos, salarios y demás remuneraciones similares, los tributos pagados por razón de actividades económicas, a excepción de los tributos autorizados por este decreto con rango, valor y fuerza de ley. En los casos de impuesto al consumo, cuando no lo podemos trasladar como impuesto, será imputable como elemento de costo. Es decir, que nos permite pagar, nos permite deducir todos aquellos tributos que se hayan pagado en el ejercicio, salvo los que su propia norma indique que no se pueden deducir, como por ejemplo en el impuesto a las grandes transacciones financieras. Y tampoco me permite deducir, por ejemplo, el mismo impuesto sobre la renta. Bien, entonces es importante aquí conocer que los demás tributos que estén pagados dentro del ejercicio se pueden deducir: las indemnizaciones a los trabajadores con ocasión del trabajo, la depreciación de los activos permanentes, las pérdidas por cuentas incobrables, siempre que cumplan las condiciones que nos establece la norma, lo correspondiente al arrendamiento de bienes inmuebles destinados a la producción de la renta, las primas de seguro que cubran los riesgos expuestos de los bienes y las personas distintas al contribuyente, gastos de publicidad y propaganda, todos los demás gastos causados o pagados de acuerdo a la operatividad
y el objeto de esa entidad económica, siempre y cuando sean normales, necesarios, hechos en el país y con el objeto de producir la renta. Es importante tomar en cuenta que esas deducciones, algunas traen limitantes y no se pueden deducir de manera total. Por ejemplo, la deducción de sueldos y salarios a los administradores, directores y gerentes de las compañías anónimas, así como para su cónyuge y descendientes menores, pueden deducirse hasta un 15%. Los gastos de administración de inmuebles de arrendamiento hasta un 10% de los ingresos brutos percibidos en razón de tales arrendamientos. Los egresos por concepto de depreciación y gastos de aviones, avionetas, helicópteros y naves o similares hasta un 50%, siempre y cuando se consideren normales, necesarios, hechos en el país. Y las liberalidades y donaciones hasta un 10, 8% o 1% según nos indica la norma. Entonces es importante ya para cerrar nuestro espacio del día de hoy, recordar que el artículo 27 establece las deducciones y que tiene condiciones para la deducción de esos gastos, tales como corresponder a egresos causados, sino que no sean imputables al costo, que sean normales y necesarios, hechos en el país y con el objeto de producir el enriquecimiento. Además, que estén amparados en facturas que cumplan con los requisitos y las disposiciones que emite la Administración Tributaria. Para tales efectos, recordemos que las normas vigentes en materia de facturación es la Providencia 0071, que contiene los requisitos y formalidades para los emisores de facturas, la Providencia 141 en los casos de las imprentas autorizadas y las máquinas fiscales. Y ahora nos encontramos con dos providencias nuevas en materia de facturación que se publicaron el 19 de diciembre del año 2024 y de las cuales ustedes posteriormente podrán hacer lectura para el estudio de las mismas. De tal modo que con esto hemos tratado entonces las exenciones, las tarifas aplicables, los aspectos legales y formalidades de los ingresos, deducciones, los costos, ingresos, costos y gastos. Bien, de modo que, a través de este estudio de la norma, pues es importante conocer que deben basarse dichos conceptos en lo que nos establece la ley y el reglamento para que puedan ser utilizados de forma correcta en una declaración de impuestos sobre la renta. Les invito, por supuesto, a revisar los materiales, el material de apoyo que se encuentra dispuesto en el módulo 2, en el módulo 3, para su respectivo estudio. Muchas gracias por su atención.